¿Cuál sería la estructura social, política y económica que beneficiara a toda comunidad humana? Es claro que una estructura donde el total de la sociedad tenga el control y no un grupúsculo emanado de la lucha entre partidos políticos o mafias codiciosas. Ellos ya asentados en ese supuesto poder lo ejercen en su beneficio. Ese es el falso poder. Ya lo hicieron hasta el hartazgo. El nuestro, quiero decir. Ellos no se hartan. Continuar ahí es no propiciar la evolución humana. Es estancarse en el crimen, en la mentira, en la involución que fomenta la corrupción. El verdadero poder es el amor, la servicialidad. ¿Cómo tendría que ser esa estructura? ¿Cómo debería ser su sistema de organización? Mi propuesta es partir de la partícula más pequeña, del átomo, y de ahí escalar al siguiente paso inevitable llamado molécula, formada por el enlace de uno o más átomos. Y de ahí el salto al siguiente paso que viene siendo la unidad básica llamada célula, hasta conformar el tejido celular para dar paso al órgano, formado por tejidos, y desembocar en el sistema, que es asociación de órganos que trabajando conjuntamente completan estructura final llamada cuerpo. Cuerpo al que darán buen funcionamiento. Así como se manifiesta la naturaleza en nosotros para conformarnos, así debe ser la estructura política humana. ¿Cuál es la partícula social más pequeña? El individuo, la persona. Esa persona habita una morada, una casa, y esa casa puede albergar a más personas viviendo en común, a la que llama familia. En sí, cada familia cumple el objetivo de sumar átomos, hasta conformarse como sistema de organización familiar, pasando por ser molécula, tejido celular, para concluirse como un organismo funcional. Si esa familia no se organiza con coherencia, diálogo, respeto, orden y amor, le deviene el caos. Cada casa, aunque albergue a familias numerosas o a una sola persona, no deja de ser a su vez un átomo, ya que el átomo en sí es un sistema concentrado en unidad. A su vez, esa casa tiene vecinos a su izquierda y a su derecha, arriba y abajo, si es que vive en departamentos, hasta conformar una manzana. Una manzana es una serie de casas y departamentos. Esa es la molécula primera, la célula básica, la manzana sistémica. Pues bien, en México antiguamente se designaban jefes de manzana. Los designaban los habitantes de ella, llamada también cuadra. Ese jefe representaba a esa manzana en asuntos varios de carácter de interés general de esos habitantes, como problemas de drenaje, basura, empedrado, pavimentación, servicio de agua, seguridad, etc. Pues bien, es necesario retornar a esa estructura para que todo habitante de cada manzana tenga voz y representatividad. Si una colonia tiene 20 cuadras o manzanas, por ejemplo, tendrán 20 jefes de manzana esa colonia. Ese es el primer consejo o cabildo de colonia. Y para simplificación, ellos pueden designar a un jefe de colonia que los represente ante los demás consejos o cabildos de otras colonias que conforman a lo que antiguamente se llamaba delegación, a las que actualmente se les llama alcaldías, y a las que yo llamaré mancomunidad, que es suma de colonias. Es claro que en poblados pequeños y rancherías es sumamente más fácil llevar a cabo esta idea, tal y como sucedió con Cherán en Michoacán, que ya logró dar el paso, el gran paso. El reto es hacerlo posible en grandes ciudades y finalmente en el país entero. Pues bien, pongamos como ejemplo la Ciudad de México, que cuenta con 207 colonias inscritas en 16 mancomunidades o alcaldías. Y podemos decir entonces que tenemos 207 jefes de colonia. Ellos a su vez designarán un equipo de representatividad como consejo mancomunal a la que pertenecen para lograr entre estos 207 representantes de colonia únicamente 16 concejales, que pueden estar rotando en sus puestos y por supuesto que percibiendo emolumentos. Parecieran muchos estos 207, pero no lo son. Solo en este tenor se lograrán acuerdos y se activará la tan manoseada y ninguneada democracia. El ideal final es concebir de todos esos concejales un Consejo Supremo de Servicialidad para la Ciudad de México.
Nunca más un líder, sino serie de hombres y mujeres educados en la servicialidad. Así, no hay margen de error o de que nadie sea escuchado. Todo individuo tiene esa exención porque es una sociedad humana basada en la justicia, en la transparencia y en el derecho civil. Esto evitará la creación de partidos hipócritas, cámaras de parásitos inútiles llamados senadores o diputados, representando únicamente a sus partiditos o fragmentaciones políticas y nunca a la totalidad de los habitantes. Ya no se debe pensar ninguna nación fragmentada en partidos políticos, sino en unidad nacional. Eso nos muestra nuestra naturaleza e inteligencia. Los partidos, su nombre lo dice muy bien, son partes, segmentos, rebanadas, que solo representan a los involucrados e inscritos en él. No, ya no más eso. Eso es barbarie. Eso conduce a la fragmentación, a la confrontación y ante toda división deviene el sometimiento y la exclusión. Además que los partidos actuales existentes son una caricatura grotesca de desorden, codicia y egolatría política, parásita y finalmente su presidentito, amo y señor del país por tenebrosos 6 años. Mi propuesta es muy clara respecto al respeto y a la armonía que da el amor. Ya nunca más esa escoria de ladrones argüenderos buenos para nada. Quizá haya honrosas excepciones, pero ni esas honrosas excepciones interesan más aquí. Todos tienen que ser excepcionales, individuos servidores y obedientes con estructura formada. ¿Y cómo se es excepcional? Muy fácil, bebiendo del manantial del amor. Y usted, amable persona que nos escucha, se preguntará, ¿y qué diantres hace aquí el amor si esto no es una telenovela? A lo que respondo, todo, definitivamente todo. En ese manantial amoroso se beben principios rectores universales de los que me ocuparé más adelante. Por ahora diré que sin ellos nada funcionará, absolutamente nada. Este territorio, aunque es viejo, es novedoso. La práctica lo hace novedoso. Hablarlo cualquiera lo puede hacer. De ello se han embadurnado slogans políticos y religiosos con sus 1000 promesas, pero son las obras lo que hacen el verdadero movimiento. Se dará el caso de que los acostumbrados a someter, a dominar y a mantenerse en la zona VIP de la vida no estarán de acuerdo y relucirá desde sus entrañas su negación a este nuevo proyecto. Es claro que brotará su racismo, su prepotencia, su pedigrí fantasma de sangre azul, su odio al indígena, al que ni por la escuela pasó, y aunque diciéndose católico apostólico no coopera. Créanme que tendrán que hacerlo porque la humildad es un eje y soporte de incalculable potencialidad. Al ser humildes, el monstruo de la soberbia y la enfermedad se desploman dejando aire limpio y entorno compartible. Ya no es el tiempo de la soberbia ni del crimen. Nunca lo ha sido, pero hoy más que nunca la humanidad ya comprendió que a toda acción le deviene una consecuencia, y hoy somos cosechadores de consecuencias de la estupidez sembrada en el pasado lejano y cercano. Ante las contingencias, hecatombes, terremotos, todos somos víctimas y todos hemos instado por el auxilio del prójimo. Hoy por hoy vivimos en estado de hecatombe. Tiempo de estar unidos y manteniendo la embarcación a flote y con buena dirección. De lo contrario, nadie saldrá salvo ni con sus millonadas ni falsos poderes. Bajo este pequeño y simple esquema referido de la Ciudad de México, podemos llevarlo a cualquier población, ciudad, conglomerado de ellas que representan a lo que actualmente se llaman estados, y de toda esa macroconjunción de suma de consejos se podría extraer el Supremo Consejo de Consejos, que administra el país entero. Aunque podría estar de más, ya que al lograr esta estructura, cada sistema queda liberado de centralismos, mas no alejado de las demás estructuras hermanas. Cada concejal tendrá derecho a un salario honroso, como ya dije, mas no desorbitado como vino sucediendo en los tiempos de la barbarie partidista y todo lo que acarreó. Enriquecimientos ilícitos, corrupción, mentira, crimen, violación de principios y derechos. Ya nunca más nada de eso. Esta estructura pareciera tediosa o llena de representantes.
No lo es, y si lo fuera, no importa. Lo importante es la justicia y la democracia, la voz de todos y todas accionando. Este sistema es claro que aterroriza a los gobiernos actuales porque todos ellos son parásitos y reguladores de las imposiciones en todos los niveles para únicamente su beneficio. Impuestos y manipulación de los presupuestos para la salud, el presupuesto federal, educación, comercio, obras públicas, entretenimiento, cultura, sistemas bancarios, seguridad, ejército, etc. El falso poder sostiene que la democracia no sirve, que darle el poder al pueblo es estancarse porque el pueblo es ignorante y estúpido. La ignorancia y la estupidez donde quiera tiene paternidad y maternidad, hasta en los egresados de las grandes universidades como Harvard o Yale. Alguien que persiste en diseñar sistemas de manipulación, dominio y exterminio humano para mí es un estúpido y por supuesto que un ignorante que desconoce las fuerzas intrínsecas de la naturaleza a las que estamos expuestos todos con nuestro comportamiento. Por ello y para ello es esta mesa redonda. Para dejar de ser estúpidos e ignorantes, porque en lo que va de todos estos siglos yo no he conocido un sistema político benéfico para ningún grupo humano. Así es de que ya es tiempo de girar hacia la luz y dejar en paz a las tinieblas que poco o nada han aportado, a no ser un muestrario de lo más oscuro y vil de cada uno de nosotros. Así es que si ya fue el tiempo de la oscuridad, pues demos el paso indefectible hacia la claridad. No importa que esa claridad nos muestre nuestros defectos, ya no importa. Todos fuimos criminales, todos mentimos, robamos, lastimamos, secuestramos en mayor o menor grado. No importa que la luz nos encandile, ya nos iremos acostumbrando a ella y nuestra debilidad por la mentira y la oscuridad se terminará esfumando. Dejemos que la luz nos incendie, nos disuelva en nada y comenzar justo ahí, en esa nada. Que a decir verdad es mucho porque estábamos engañados en la creencia de que poseíamos inteligencia, poder, carisma, cuando no éramos sino una hueste, una legión de patanes atropellando al planeta y al prójimo. La luz afecta a quien vivió en tinieblas. Quien en luz está, disfruta. La luz no duele cuando se le acepta. La luz todo disuelve. La oscuridad, por el contrario, cree esconderlo. Las ratas pertrechadas en la oscuridad se creen seguras y al menor atisbo de luz salen despavoridas hacia ningún lado. Así los seres de tinieblas, que engañaron, que prometieron con mentiras, que robaron a sus países grandes cantidades de dinero, recursos y propiedades. No sabrán dónde esconderse porque el tiempo de la luz está ya en cada rincón del planeta. Este es el tiempo del amor, aunque siempre lo ha sido. Y el amor es luminosidad total. No es ese amor de telenovela sacada de la pantalla intrusa en cada hogar, de grito, portazo y alegatos interminables donde los egos vociferan gritándose su supuesto amor y quien vence en la griteta o en la gritería, discúlpenme el término, se engrandece y enarbolándose como triunfador y ejemplo a seguir, cuando no es sino un ciego que va precipitándose al peor de los abismos sin fondo. El amor no es esa porquería de concepto que se tiene de él. Mientras se viva en la egolatría, en la ególatra estupidez, se estará ciego. Y realmente siglos luz de distancia de él. El amor no hace contratos ni negocios turbios. El amor simple y llanamente ama, sirve. Y a ello es que estoy invitando a esta nación y naciones del mundo a que se concierte en círculos fraternales, porque el otro, el que se tiene enfrente o al lado de esa mesa redonda, es el uno mismo, el tú mismo, es el yo mismo, el nosotros, el nosotras. El amor la ha hecho redonda, sin aristas, sin cabecera principal, tal y como se recuerda la mítica mesa del rey Arturo, una mesa donde se dialogue, ya que dialogar es muy diferente a discutir. El diálogo habla, consensa, llega a acuerdos. La discusión, por el contrario, grita, intenta imponer, termina dividiendo.
El diálogo proviene del ser, de la conciencia. La discusión proviene del ego, del estado instintivo, rudimentario, estacionario, del que me ocuparé más adelante. El sistema de partidos es confrontación, son auténticos gritos y portazos, que no es otra cosa que la técnica jesuita de división para dominar, porque les conviene. Los jesuitas son supuestos soldados de Cristo, cuando realmente Cristo los vomitaría al olerlos. Ese sistema crea caos, trampas, dimes y diretes, chismografía, calumnias, imposición y división. Eso no puede ni debe dirigir a ninguna nación del orbe. Debe ser dirigida por la cordura y el consenso. Este sistema es pensar todo de diferente manera, ya no como antaño. Lo viejo es caduco y degenerado. Los grupitos de poder son anacrónicos en esta nueva visión. Los consejos subsiguientes, hoy conocidos como secretarías, deben ser estructurados en base a concursos de oposición por el Supremo Consejo, como se hace en las orquestas sinfónicas. Es decir, los consejos de salud y nutrición, de agricultura, de obras públicas, ganadería, de minas, de educación, de cultura, de economía, de relaciones extranjeras, de ecología, del trabajo y previsión social, consejo de fideicomisos, consejo de la juventud, consejo turístico, consejo indígena, de comunicaciones y tránsito, consejo de justicia, de equidad, respeto y penitenciario, de migración y consejo de protección al infante y discapacitado, etc. Deben ser personas expertas en cada área. Son las que deben estar ahí y no alguien colocado ahí por compadrazgo o dedazo a cuenta de favores personales. No va a dirigir una orquesta a alguien que no sabe de música. Y eso fue lo que sucedió en toda la historia dolorosa de este país, dirigida y mal gobernada por patanes, cínicos, ladrones, usurpadores y expertos criminales. Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia serán también puestos a través de concursos de oposición. El fiscal general de la Nación será suplido por un consejo de fiscalización porque antaño, que es decir ayer, eran colocados por sí mismos, por los grupúsculos corruptos y criminales para defenderse los unos a los otros. Masones apoyándose entre sí, cubriéndose, riéndose de sus gobernados. Ya no más esa barbarie ridícula de villanos metidos en elegante y supuestamente docta, fúnebre toga. Todo ello irá abrazado de principios rectores universales. Sin ellos, todo es mentira, es anticuado y no lleva a buen fin. Solo acciones justas de personas justas llevan a la justicia verdadera. Aquí ya no cabe la mentira ni los compadrazgos, ni la verborrea insulsa, ni la lucha entre adversarios necios soberbios. Todo ese estado instintivo rudimentario que mantiene estacionada a la humanidad queda erradicado. Duele, ¿verdad? Ni modo. Es un parto humano. Esta propuesta es un parto humano.